y además de que tenemos un almacenamiento primario que no cuida farmacopea técnica. Entonces, aunque sea privado el depósito, estamos obligados a darles tratamiento de cloración y de desinfección, ¿vale? Para siempre tener asegurado el nivel de consumo humano. O sea, los niveles mínimos que nos pide este Real Decreto tenemos que tenerlos asegurados y registrados. También considera agua de consumo humano toda aquella agua utilizada en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación y comercialización. Es lógico que todo el agua que se usa para limpiar la fruta que nos vamos a vender tenga que tener, sea de consumo humano y no sea un agua de más. Es que además lo dice, la utilizada en la limpieza de superficie, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. Es decir, no solo el agua que limpia la fruta que nos van a suministrar, sino el agua que limpia el bote donde metemos el refresco, tiene que ser agua tratada y de consumo humano. Ahí llegamos a un nivel más grande porque el que entre en contacto con el producto en la alimentaria antes no era necesario, pero se va a establecer y ya se establece y ya lo tienen todos. Ese agua la tratamos incluso mejor que para consumo humano. Hacemos un sistema de esterilización o de destilación de ese agua, ¿vale? También consideramos agua de consumo humano toda aquella agua suministrada para consumo humano como parte de una actividad comercial o pública. Es decir, si tenemos un centro comercial y tenemos un depósito, tenemos que asegurar que a la salida de ese depósito tienen las condiciones que teníamos entrada, ¿vale? Ya tendremos que aplicar los tratamientos que tienen que ser. Bien, otras definiciones. Autoridad sanitaria. ¿Quién nos va a controlar esto? ¿Quién tiene derecho a controlar esto? La Administración Sanitaria Autonómica, ¿vale? La transferencia hizo que el SAS, Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, en Granada, sea el encargado de intervenirte o de hacerte auditoría sobre el agua que estás utilizando en tu edificio como técnico. Gestores y gestores, personas de actividad pública o privada que sean responsables del abastecimiento. Es decir, tenemos la compañía suministradora, pero consideramos gestor también al director de un centro comercial o director de una planta farmacéutica o de una fábrica. Director que delega en los técnicos en ingeniería, ¿vale? Pero son los gestores de ese agua y como tales tienen unos derechos y también unos deberes que cumplir, que fiscaliza siempre la autoridad sanitaria, ¿vale? Punto de muestreo, pues simplemente esta norma nos marca los mínimos puntos en los que se tienen que tomar análisis del agua para asegurar que es agua de consumo humano, ¿vale? Los valores paramétricos, pues el valor cuantificable químico de análisis que vamos a tener que reflejar en un ensayo químico, en un informe del agua, ¿vale? Y es el que nos puede pedir la autoridad sanitaria porque esos niveles están fijados por esta norma. Bueno, conducción. Para fijar los puntos de muestreo, pues usa una serie de términos el Real Decreto y él llama conducción a cualquier canalización que lleva el agua desde la captación hasta la etapa, ¿vale? Conducción se considera el transporte, por ejemplo, un río se llama conducción, ¿vale? Lo que es transporte desde el agua desde la captación en la fuente natural hasta la llegada a la etapa. Por los canales abiertos son también conducciones. Punto de entrega es el lugar donde el gestor de una parte del abastecimiento entrega el agua al gestor de la siguiente. Es decir, compañía suministradora me da agua a mi centro comercial, a mi fábrica, en un punto de entrega, lo que es la cometida, ¿vale? La cometida es un punto de entrega de la compañía suministradora. El siguiente punto de entrega será el que el gestor, el director de la fábrica, entrega al sistema de producción. Es el siguiente punto de entrega. Cada uno tiene su responsable, ¿vale? Así fiscalizamos la responsabilidad del punto de contaminación si es que ha habido uno o que exista. Bueno, y la cometida, lo que vamos a hacer, la tubería de la instalación interior del inmueble. Existe una normativa que cada compañía suministradora pues tiene, aunque es bastante general, ¿vale? Exclusiones de este Real Decreto. Este Real Decreto no se aplica a todas las aguas que se fijan por el 1074 del 2002, regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de agua y de bebidas envasadas. Normalmente
para todas las bebidas envasadas tienen un nivel superior de exigencia. ¿Vale? Son menos exigencias, por lo tanto, al tener un Real Decreto más exigente, podemos incluir el tratamiento de ese agua por este decreto. O sea, le van a exigir más cosas que realmente con la 140. Todas aquellas aguas que se rijan por la ley 25 de 1990, de 20 de diciembre, la ley del medicamento, de la farmacopea. Esta la vamos a ver en profundidad porque nos importa mucho y realmente es la que nos está estableciendo todos los sistemas, todas las instalaciones que nos estamos colocando en nuestro edificio. Todas aquellas aguas tienen un tratamiento específico, las de los manantiales de agua, ¿vale? Los mineromedicinales son específicos, tienen su propia ley. Toda agua destinada exclusivamente a usos para los cuales consta de autoridad sanitaria, que la calidad de aquella no afecte directa y indirectamente a la salud de los consumidores que la usan, que están tratadas por este Real Decreto, todas las que hemos visto, pero la autoridad sanitaria de Andalucía puede hacer exclusiones específicas. Si se lo justifican en su momento que ese agua no va a llegar nunca al consumo humano, pues la autoridad te puede dar la autorización a no tratar ese agua, ¿vale? Y toda aquella agua de industria alimentaria que conste a la autoridad sanitaria que la calidad de aquella no afecta a la salubridad del producto alimenticio. Si tú en tu diseño del proyecto llega un momento que cuando te vienen a la inspección de sanidad les justifica que el tratamiento del agua para el enfriamiento son camisas de los depósitos, las camisas, ese agua no entra en un producto, no voy a tener que clorar un agua de recirculación de equipo. Sería una locura. Entonces, eso se justifica ante la autoridad sanitaria y ella acepta esa cosa. O sea, el agua de clima que está recirculando en un circuito cerrado siempre asegura que no te va a llegar al producto. Entonces, te permite que ese agua no vaya a tratar. Y mira que tenemos un agua estancada. Si se para el clima, el agua está estancada. Bueno, se supone que no va a salir de ahí. Farmacia, el medicamento, farmacopea, es un poco más exigente en estos temas y además de asegurarse que existe una camisa, te dice que tiene que existir doble camisa. Un intercambiador de agua para un servicio de farmacopea no solo tiene que llevar una pared, tiene que ser como el barco, doble pared. Si se produce un pequeño no puede haber un cruzamiento de agua o contaminación cruzada de agua. Pero eso sí lo vamos a ver. Bien. Los puntos de muestreo mínimos que marca este reglamento. Uno a la salida de la tapa o depósito de cabecera. ¿Vale? A la salida de cada estación depuradora se establecen unos puntos de muestreo que tendrán una periodicidad de hacer informes y a los depósitos de cabecera de los depósitos de gravedad de todos en las ciudades tienen su serie de puntos de muestreo y de análisis. Esto tiene que estar documentado y registrado. ¿Vale? Uno depósito de regulación y de distribución también, este punto es importante porque esto nos afecta a nosotros directamente. Esto quiere decir, si tenemos un depósito en nuestro edificio, tenemos que tener un punto de muestreo a la salida de ese depósito siempre. Al ser nosotros gestores, tenemos a la autoridad sanitaria, nos puede exigir los informes y los registros de esos puntos de muestreo. Los puntos de entrega de cada uno de los distintos gestores, es decir, a la entrada, si yo tengo mi producto y se supone que otro gestor va a usar este agua, el de producción lo consideramos otro gestor, yo tengo que asegurarle a ese gestor que en mi salida el agua está para consumo humano. ¿Cómo lo aseguro? Con un punto de muestreo y con los análisis periódicos que me pide el reglamento. En la red de distribución, esto es a nivel distribuidor. La red de distribución se supone que el abastecimiento de suministro de más de 20.000 metros cúbicos día será 1 por cada 20.000 metros cúbicos, fracción de agua distribuida por día. Y los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria se determinan por ello por la supervisión, lo que hemos estado hablando. Dentro de la industria tenemos claro que tenemos un gestor, que es el director, el gestor de esa agua si tiene depósito. Pero si dentro de la industria, por su autocontrol, que normalmente farmacia los pide, a la hora de suministrar el agua a producción de medicamentos, mi autocontrol te digo que tengo un punto de muestreo, entonces lo informo a la autoridad sanitaria y ellos me pedirán eso. Eso se supone que es
un aumento en la calidad. Un aumento de la calidad que me exige el farmacopea. ¿El agua de la protección contra incendios se considera agua de consumo? No. El agua no se considera agua de consumo. Entonces, No tiene que tener el tratamiento que tiene una agua. Vale, entonces los depósitos de protección no tienen que tener puntos de muestreo. Bueno, Punto de o sea, muestreo. hay que hacer muestreo de la legionela, pero no. Sí, al muestreo de la legionela, pero no tiene por qué tener un sistema que te asegure de continuo eso. En este edificio, por ejemplo, de planta piloto tenemos un depósito de 50 metros cúbicos, 50.000 litros para agua de consumo humano y otro de 24.000 para agua de incendio. Normalmente lo que hacemos es el sistema que lo veremos ahora de agua de consumo humano tiene un sistema de control continuo, de desinfección continua y de muestreo además, y el de agua de contra incendios le echamos un chorreo de cloro de vez en cuando, porque el agua estancada al final tiende a eso. Que no tiene por qué estar estancada, porque las pruebas de contra incendios hay que recircular el agua de vez en cuando, pero de vez en cuando se le echa eso para intentar evitar contaminaciones cruzadas, ¿vale? Y farmacopea o agencia de medicamentos llega y cuando ve un depósito al lado del otro te dice los análisis de este no están, porque te los pide. Al estar uno te dice no va a venir por el aire por designación divina y va a venir contaminación cruzada. Entonces, para librarte de esa pregunta, tú le tienes que hacer ese registro. Y los análisis de calidad de agua, o sea, de calidad de consumo, se hacen a la vez que cuando tienes que hacer el análisis de legionela, o sea, se pueden hacer. Sí, una... normalmente sí. Y normalmente lo mejor es hacerlo cuando haces un tratamiento de legionela. Tú haces tu tratamiento de legionela, solamente integrado en tu agua, recircula, hiperclora todos los circuitos y cuando acabas de hacerlo, cuando haces tu análisis, ya de paso haces tu análisis de punto de muestreo, ¿vale? Sobre todo en la industria farmacéutica, como son tan constantes y tienen que tener un registro tan constante por la agencia de medicamentos, al final lo haces cada menos tiempo de lo que te marca la registro. Esto es más bien para temas centros comerciales y demás, que al final les tienen que exigir algo para el agua que consume la persona. Bueno, el tema del autocontrol, pues la define, los tipos de análisis, el organoeléctrico, es como hablaba. Es muy subjetivo, color, sabor, color y turbidez. ¿Vale? El análisis de control y la utilidad de la información necesaria para la comunidad organoeléctrica y microbiológica. Es decir, es algo cuantificable que un laboratorio autorizado te da este análisis y los parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis son el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentración de ion hidrógeno o pH, el amonio, el E. coli y las bacterias coliformes. En un informe de calidad de agua para autocontrol tienen que ir reflejados todos estos parámetros para que sea válido para la autoridad sanitaria. Si se produce una contaminación y se te muere alguien, tú no vayas a la cárcel. Hablando claramente. Eso es lo que al final significa. Y después los parámetros, esos son los puntos de muestreo, y después los parámetros que hay que controlar a la hora de la salida del grifo, el olor, sabor, color, turbidez, conductividad, pH, el amonio, las coliformes, la E. coli y aparte un análisis de metales presentes en el agua. ¿Esto por qué es? Porque tenemos sospechas de que en la conducción interna de nuestro edificio, las conducciones de tubería de cobre o la tubería de hierro están deteriorándose y están produciendo partículas que no están viviendo en el sistema. Entonces, eso al final, por mucho que haya hecho en la etapa y demás, si la tubería que te llega hasta el grifo te está soltando cobre, al final va con esto, o lo que es peor, plomo. Entonces, para asegurar que no existe eso, pues en el punto de grifo consumidor se tiene que hacer el análisis de metales también. Y aparte el cloro libre residual, es decir, estamos clorando tantas veces los sistemas que tenemos que tener unos límites de cloro máximo, porque al final el cloro no deja de ser un veneno, ¿vale? Y hay permitido un cierto nivel de veneno que el cuerpo humano acepta y que puede consumir. Esta es una de las razones, yo creo que estoy viviendo en primera persona ahora, por los niños pequeños que se les dé el agua mineral. Si tú le das agua del grifo,
su estómago no está preparado para el cloro, le quema el estómago. Si no está bien controlado el cloro. Muy probable, muchas veces con la cloro. Hay veces que se escapa. ¿Para un rato? ¿Por 11? ¿5 minutos todavía?